Precioso Padre, te damos gracias esta noche por todas tus bendiciones, porque nos permites acercarnos a tu palabra, Señor, y quedar maravillados con todo lo que tienes para nosotros. Te pedimos que tú seas, a través de tu Santo Espíritu, que nos guía a todo conocimiento y a todo lo que necesitamos saber, que lo que hoy escuchemos no quede solamente en nuestra mente, sino que llegue hasta nuestras vidas. Te pido que cada quien encuentre el propósito de este estudio, pues yo creo que hoy tenemos un sinfín de enseñanzas y yo no puedo decir cuál es la que vamos a tratar el día de hoy, sino cada quien va a encontrar aquello que necesita encontrar en esta palabra. Te damos gracias por esta oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, quiero decirles primeramente que en Proverbios 25, versículo 2, dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey escudriñarlo. Nosotros hemos recibido una palabra que nos dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Ya esto ya lo tratamos en alguna ocasión y sabemos por qué y cómo es que obtuvimos esos nombramientos. Entonces aquí que nos menciona que es honra del rey escudriñar las cosas que Dios ha dejado en su palabra, pues habla de que en estos estudios en que nosotros nos acercamos buscando hasta lo más recóndito de la palabra que tiene para nosotros, nos llena de honra. También yo les traigo no es bíblico, pero es un pensamiento, una cita que me parece muy adecuada, que dice que lo primero que tenemos que obtener son datos. Datos es, en México llueve tantos centímetros cúbicos de agua al año, han nacido tantos niños en este año, esos son datos, ¿sí? En el caso de la Biblia, pues existe un rey que se llamó Salomón, hijo del rey David, son datos. Después de que tenemos unos datos, obtenemos una información. Ahí ya podemos decir, pues han nacido más, son muchos, son pocos, este rey no sabía que era hijo de este rey, más cosas que no se queda solamente en el puntualizar algunos datos. Después, ese compendio de datos y ese tratarlos y obtener de ellos información nos lleva a un conocimiento. Ahí ya podemos hablar de cómo se desarrolla la densidad demográfica, de cómo fue la historia de los reyes de Israel, según lo que estemos tratando. Ese conocimiento nos lleva a la sabiduría, porque la sabiduría es de eso que tenemos nosotros como conocimiento, saber elegir qué aplicar en cada ocasión. Cuando lo aplicamos adecuadamente el conocimiento que ya tenemos, se dice que hemos obtenido sabiduría. Y esa sabiduría nos lleva a la santidad. Entonces, es una buena cita que puede ir en un sentido o en el otro. Para tener santidad hay que tener sabiduría, para obtener sabiduría hay que tener conocimiento, para obtener conocimiento debemos extraer información, para tener información debemos partir de ciertos datos. Bueno, pues todo eso va a estar compendiado en el día de hoy. Principalmente lo que yo les voy a leer está en el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes. Diversas citas. Hay demasiadas citas, no se las voy a dar todas. En todo el libro de Primero de Reyes encontramos historia del reinado del rey Salomón. También un poco en el libro de Crónicas. Y vienen algunos puntos que vamos a sacar de otras porciones y ya se los iré indicando. Y principalmente
les voy a leer la historia. No les voy a decir todas las citas, porque es una invitación para que leamos y estudiemos, pero de aquí vayan poniendo atención a todos los detalles, porque como hablaba en un principio, cada quien va a obtener conocimientos, datos, sabiduría, de acuerdo a los intereses y las necesidades de cada quien, como les habla el Señor y los guíe. En el capítulo 7 de Primero de Reyes, porque son libros, dice: después edificó Salomón, mientí. Vamos a empezar en el 6. Dice: en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto, y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos, e hizo a la casa ventanas anchas por adentro y estrechas por afuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa, alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa y la terminó y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó, y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento, que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos, y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro, de manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por adentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba a abajo,
Asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala del uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una con la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por adentro y por afuera. Y cubrió de oro el piso de la casa por adentro y por afuera. Y la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo, pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras, y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fueron acabados con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. ¿Se fue también o se quedó ahí mi libro de las imágenes? No, ese no, una libreta, a ver si está ahí. Se los leí todo porque les quiero mostrar una imagen, y si no lo leíamos, pues no íbamos a saber de dónde sacamos toda esta información, para que ustedes lo vayan viendo mientras vamos avanzando. Lo importante de este templo, aquí encontramos que se tardó 7 años en edificar la casa de Dios, el templo de Salomón. En el capítulo 5 encontramos que él se tardó en edificar su casa. La empezó a edificar después de que terminó la casa de Dios. O sea, primero edificó el templo. Y no sé si de manera simultánea o hasta que terminó, empezó a construir su casa, o después que terminó el templo, continuó con la construcción de su casa, pero a su casa le dedicó 13 años de construcción. También con estos mismos detalles de riqueza y de todo, ¿sí? Bueno, aquí no sé si ustedes observaron que Dios le da una condición muy importante a Salomón. En el versículo 12 le dice, del capítulo 6, le dice: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Aquí vemos lo que comentaba yo en otra ocasión, que el rey tiene mucha responsabilidad en lo que al pueblo le ocurre. Aquí, que Dios no abandonara su casa y habitara en medio del pueblo, dependía de la obediencia del rey Salomón. Bueno, quiero darles un poquito aquí de información, porque vamos a hablar de
Primera de Reyes 7, del 13 al 14, que dice: y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro. E Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda la obra, y vació 2 columnas de bronce, de altura cada una de 18 codos. En la imagen ahí aparecen marcadas las alturas, cada una de 18 codos, y rodeaba a un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce hasta que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, sobre las 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras en cada capitel encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas se erigió en el pórtico del templo. Y cuando hubo alzado la columna, la del lado derecho le puso por nombre Jaquín, y alzando las columnas del lado izquierdo llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así acabó la obra de las columnas. Bueno, este hombre, Hiram, era un hombre sabio que lo mandó traer de otro reino, porque no era del reino de Israel, era del reino de Tiro. Era de todas formas hijo de una mujer judía, o sea, él era judío, pero no nacido en Israel. Aquí vemos en el versículo 18 que el tamaño de las columnas era de, 18 codos. 18 codos, sí. No sé en qué versículo porque no lo anoté. Era 18 codos. Y que el resto, las granadas, columnas. En el versículo 16 dice que medían la parte de arriba, los capiteles, las granadas eran como adorno. Los capiteles medían 5 codos y luego había un adorno como de unos lirios. Entonces ahí vemos que la medida de estas columnas era como de, no sé si aparece allí en medidas en metro, pero creo que yo saqué que eran como 15 metros. Lo que medían la columna 8 metros 10 y con los otros partes, pero no me da, 5.40. No sé dónde saqué que medía 15 metros. Aquí les voy a hablar un poco de que cuando estudiamos la Biblia tenemos que conocer algo de las tradiciones y las costumbres hebreas. Ellos, porque aquí decimos cuál es la columna que se llama Jaquín y cuál es la que se llama Boaz, porque no sabemos cuál es la derecha, cuál es la izquierda, porque no sabemos si es en relación al templo o en relación a nosotros. Pero entonces ellos acostumbraban orientarse de la siguiente manera. Un hombre mirando a la salida del sol, que es el este o el oriente, su mano derecha daba al sur y su mano izquierda daba al norte, y su parte
de su espalda daba a lo trasero, a la parte de atrás. Entonces se entiende que el templo estaba mirando hacia el oriente y que la columna de la derecha es la que se llamó Jaquín, la que daba al sur, y la que daba al norte es Boaz, ¿sí? Aquí hay demasiadísima, como ya lo vimos, información, demasiadas enseñanzas. Hoy solo quiero mostrarles que la palabra de Dios es riquísima en puntos para investigar. Les busqué que en Primera de Reyes 3:1 es donde dice que el rey Salomón se emparentó con el faraón de Egipto. Dice en el 3:1, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había edificio. Entonces aquí da una información que nosotros, si les digo, si somos atentos y buscamos los detalles y escudriñamos, aquí dice que trajo a la hija de Faraón a Israel. Pero según yo entiendo este versículo, dice que la trajo en el tiempo en que duró la construcción de todo, que ya vimos que posiblemente fueron 20 años, porque si empezó primero la construcción del templo y luego la de su casa, serían 7 años del templo más 13 de su casa. Entonces ahí daríamos que estuvo en Israel como 20 años. Y decíamos en otra plática que para qué se había casado con la hija de Faraón. Se casó con ella porque vamos a ver que los egipcios eran unos constructores magistrales, eran los mejores constructores que había en aquellos tiempos. Y donde vemos nosotros que ellos hicieron una gran construcción en que, ¿se acuerdan cuánto medían los capiteles? 15 codos. 5 codos. 5 codos. 5 codos, ¿sí? Ajá. En el versículo 16 del capítulo 6. Decía que medían 5 codos. Pero después también vimos que estaba condicionado que Dios los guardara a la obediencia del rey. Hubo algo que lo hablaremos en otras ocasiones del rey que hicieron que Dios se apartara de él y ya no cumpliera aquella promesa que le había dado a su padre. Que bueno, no era una promesa, sino que era una instrucción condicionada, ¿sí? En Segunda de Reyes 25, ya casi al final, porque en Segunda de Reyes se nos habla todos los reyes que vinieron después de Salomón. Salomón edificó su casa, la casa de Dios, vivió allí un tiempo y luego, pues lógico que él murió y hubo otros reyes. Entonces, ¿Se quedaron con esa casa? Sí, vivían en la casa del rey, ajá, sí, y pues como las casas de los reyes, porque los reyes cuando heredan a sus hijos heredan el reino y todas sus joyas y todas sus propiedades. Entonces, en el capítulo 25 de Segunda de Reyes, capítulo 17, habla que vino el rey Nabucodonosor de los caldeos y los invade y destruye toda la ciudad de Jerusalén y se lleva toda la riqueza de ese templo, que si ustedes leen o en otra ocasión que lo veamos, cuantísimas cosas en oro tenía. Entonces dice en Segunda de Reyes 25, 17, dice, llevaron también los caldeos desde el 14 las paletas, las despabiladeras,
los cucharones, todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que eran de oro, en oro, y los que eran de plata, en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, esas dos que hablamos, un mar, que si analizan ese templo van a ver lo que es el mar, y las basas que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo eso. Y la altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de... 3 codos. ¿Cómo, no? ¿5? 5, 20. Y aquí dice 3. O sea, antes había dicho y ahora dice 3. Antes dije 5 y ahora digo 3. Entonces sí es cierto que la Biblia tiene errores. Sí, Sí. se equivocaron. Alguien aquí falló. Algo pasó. No coinciden. Ah, caramba. Ajá, no sabemos qué pasó, ¿verdad? No, pero... Aquí dice todo lo que se llevaron, ¿verdad? ¿Qué era lo más valioso que había en el templo de Salomón? Las columnas. No. ¿Todo el oro? El arca. Todo era de oro. Lo más valioso era el arca, porque el arca representaba la presencia de Dios, era donde se hacían los sacrificios, era el poder que Dios les daba para ganar a sus enemigos y todo. Lo más importante era el arca. ¿La oyeron aquí nombrada entre las cosas que se llevaron? No se las llevaron. Bueno, pues aquí viene el secreto que los reyes encuentran en lo que Dios oculta, porque vemos que este templo se hizo muchísimos años antes de que viniera el rey Nabucodonosor. Ya había pasado muchísimos reyes cuando vino el rey Nabucodonosor y muchísimos hechos. Sin embargo, cuando él vino, se puso en acción lo que Dios había planeado, que había dirigido a Salomón, por lo cual Salomón se había casado con la hija de Faraón y había mandado traer al hombre más sabio en la edificación en cobre y bronce. Y entonces resulta que con el compendio de todo ese conocimiento, él hace en su templo unas columnas que normalmente todas las columnas que existen en las construcciones son para soportar un peso. Las columnas soportan los techos. Las columnas soportan los muros, las traves para que se hagan los muros. Pero aquí no. Aquí las columnas estaban sobrepuestas afuera del templo. Entonces, ¿qué objeto tenía poner unas columnas? Nada más que para que se vieran bonitas. No. Estas columnas tenían un mecanismo de polea. En la física, Arquímedes decía, denme un punto de apoyo y moveré la tierra, porque con las columnas se hacen movimientos de manera muy fácil porque se disminuye muchísimo el peso de las cosas. Entonces resulta que cuando ellos vieron que, porque hay un proceso que si leen también, eso es muy interesante, cómo, por qué los atacó Nabucodonosor y cómo fue ese ataque y cuánto duró. Entonces ellos sabían que ya los iba, este comandante de Nabucodonosor los iba a tomar la ciudad y se iba a llevar. Al rey se lo llevaron cautivo, lo metieron en prisión 20 y tantos años, le quitaron los ojos, mataron a sus hijos, les cortaron la cabeza en presencia suya, muchas cosas que hicieron como se hacía en la guerra en aquellos tiempos. Pero Dios ya le había avisado a Salomón que hiciera esto para que ese pueblo pagano no pudiera tener el arca del pacto o el arca de la alianza. Y entonces esas columnas, ya se nos acabó el tiempo y ya no les voy a poder decir. No, sí, no. Bueno, me voy a pasar un poco de tiempo, voy a ir súper rapidísimamente. La de la derecha, que se llama Jaquín, el nombre de Jaquín significa preparar y colocar. Y el nombre de Boaz se llama plenitud o base, ¿sí? Entonces el nombre de preparar o colocar significa como algo que se hace antes de algo. Uno se prepara y coloca la mesa para antes de comer.
Pero ya cuando se lleva al acto, la plenitud y la base dan la fuerza, ¿sí? Entonces, estas dos columnas tenían un propósito. Esos capiteles, no sé yo en qué forma, pero eran unas columnas huecas, no eran de construcción, eran de cobre, y eran huecas y estaban rellenas de arena. Y los capiteles tenían unas acciones a la polea. Entonces, una accionaba una polea y esta levantaba como que una mesa o algo que tomaba al arca en el lugar santísimo. Y cuando activaban la otra columna, activaba otro peso y esa polea descendía y la guardaba en el subterráneo. ¿Sí? Entonces, cuando entraron los caldeos, encontraron todo el templo, pero no vieron el arca, no se la llevaron. Esa es la última, bueno, se menciona el arca unos años antes de esta invasión, en un festejo, pero ya de ahí se pierde el arca. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde está el arca. Se supone que hay científicos exploradores actuales que ya la han encontrado en todas esas cavernas subterráneas que hay debajo de Israel, que es lo que se conocía como las minas del rey Salomón, porque el rey Salomón para todas sus edificaciones extrajo mucha piedra y la extrajo de debajo de la ciudad de Jerusalén, y entonces debajo de Jerusalén hay muchísimos túneles, pero que ahora no hay acceso para ellos, pero un investigador se supone que ya dio con el arca y que esa arca quedó exactamente debajo de la cruz del Calvario, de tal manera que cuando Cristo fue crucificado, la sangre que derramó en la cruz cayó en el propiciatorio del arca. Todo está maravilloso, está interesantísimo. Hay como estos secretos muchísimos más alrededor del templo de Salomón, alrededor de otras partes de la historia del pueblo hebreo. ¿Qué pasa con esos utensilios que se llevan? ¿Qué uso les dan? ¿Cómo responde Dios? Todavía hay muchísimas cosas interesantes que podremos escudriñar más adelante. La enseñanza de este estudio a grandes rasgos, bueno, ya no les dije que la columna de la derecha también recibía el nombre de misericordia y la de la izquierda de severidad. Vemos que Dios le ofrece al pueblo y dice: aquí pongo delante de ti la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que vivas. Sí, exactamente. Entonces esto mismo está representado ahí en el templo. Y vemos como más sobresaliente que el rey y las decisiones de los reyes, de los líderes de una familia, de los líderes de un país, afectan a todos los que están bajo su responsabilidad. De ahí que los líderes deben ser muy sabios, y de ahí que los que no somos líderes debemos de orar por ellos. Siempre que veamos a una persona en un liderazgo y que le veamos errores, nosotros que podemos ver errores en nuestros gobernantes, en nuestros representantes, en mucha gente que está por encima ejerciendo autoridad, a veces no solamente en el gobierno, en nuestra casa misma, podemos ver errores en la autoridad de nuestra casa, debemos orar por ellos, porque ellos deben de tener sabiduría. Entonces, esa es una de muchísimas enseñanzas que hay en este estudio. Vamos a despedirnos. Precioso Padre, te damos gracias por este tiempo. Como siempre nos dejas asombrados, maravillados. Despídenos en paz, con muchas cosas para meditar en nuestro corazón. Háblanos respecto a las enseñanzas de cada una de ellas. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.